Y señoritas, señores, veremos esta última parte de la función renal, porque lo que hemos hecho ya es filtración, reabsorción, ¿no? Acidosis que estamos haciendo en prácticas, o regulación ácido básica, y lo que nos quedaría es hacer la regulación de la reabsorción tubular, que buena cuenta es la regulación que tiene el riñón, ¿no?, para su función. Muy bien. ¿La filtración está bajo algún control? La filtración. En realidad no, porque dependiendo del flujo sanguíneo renal, va a filtrarse, va a haber el filtrado glomerular, ¿no? Claro que eso depende de ciertas condiciones, de las fuerzas de Starling, por ejemplo, ¿no? Claro, pero fuera de eso no hay otro control. Pero la reabsorción tubular debe estar en coordinación con la filtración. Entonces, buena cuenta, lo que hace el glomérulo es entregar todo el plasma tal cual está de la sangre a los túbulos. Y los túbulos son los que tienen que encargarse de hacer las regulaciones, ¿no? Entonces, debe haber un equilibrio, ¿no?, entre lo que el glomérulo ofrece y lo que va a absorber o inclusive secretar los túbulos. Y entonces la regulación va a la reabsorción tubular. Este control se hace de varias maneras, ¿no? Puede ser nervioso, hormonal, ¿no? Y esto va a determinar definitivamente la reabsorción de los solutos, pero también los solutos se van a reabsorber de manera independiente, dependiendo los mecanismos y también dependiendo de las condiciones en que se encuentra el organismo, ¿no? Ahora, entonces, cuando se produce esto, debe haber un equilibrio entre el glomérulo y el túbulo, ¿no? Y para este equilibrio, entonces se van a desarrollar mecanismos, o sea, mecanismos que son básicos para el control, ¿no?, y que dependen de la capacidad intrínseca de los túbulos aumentar la reabsorción a una mayor carga tubular. ¿Qué significa? Si el glomérulo le da más carga, el túbulo tiene que reabsorber más, ¿no? Ahora bien, hay mecanismos de equilibrio glomerular, ¿no?, y estos mecanismos pueden ser independientes de hormonas, no todos están sometidos por las hormonas, y pueden demostrarse en riñones inclusive completamente aislados. ¿Qué significa? Que el riñón por sí mismo se controla y la reabsorción tubular se controla por sí misma, no necesita el sistema nervioso simpático, a pesar que influye sobre él, ¿no?, pero puede seguir funcionando. Y eso se ha hecho, por ejemplo, cuando nefronas se han aislado, ¿no?, y se ha dado, digamos, este mecanismo de equilibrio tanto entre el filtrado como la absorción tubular. Ahora, el equilibrio glomerulo-tubular evita sobrecargas a los segmentos del túbulo distal, ¿no?, cuando la filtración glomerular aumenta espontáneamente. De lo que hemos visto, ¿dónde se da el control final de la secreción y formación de orina? ¿Dónde se dan los controles? Porque eso ya lo hemos visto. Hemos visto dónde actúa la aldosterona, la hormona antidiurética. ¿En qué parte actúan ellos? Túbulos colectores, ya, cortical y medular. Porción final, túbulo conector, ¿no?, que es la última parte del túbulo distal, ¿no? Entonces, toda esa parte está bajo control. Entonces, como ellos son los que tienen que controlar, y si les llegara una sobrecarga, ¿no?, ya después de haber pasado por el tubo proximal hacia el Henle, ellos tendrían problemas para poder hacer las regulaciones, ¿no? Entonces, parte de este equilibrio, sí, le podemos llamar reflejos, es controlar de que no vaya a haber un filtrado en mucha cantidad, para que no pueda haber luego los mecanismos de, digamos, de control o de regulación y puedan ser sobrepasados, ¿no? Este equilibrio glomerular también se produce en el asa de Henle,
Eso más adelante vamos a ver. Este equilibrio glomérulo-tubular es una segunda línea de defensa para amortiguar efectos en los cambios espontáneos de la filtración glomerular, que significa que también los túbulos pueden controlar la filtración, ¿no? Pueden influir sobre la filtración. Ahora bien, estando en esta relación que hay entre los túbulos, entre la filtración glomerular y la reabsorción de los túbulos, por ejemplo, se menciona que si la filtración glomerular aumenta de 125, que es lo que hemos mencionado, ¿no?, como valor normal, a 150 mililitros por minuto, el grado de reabsorción tubular, ¿no?, absoluta aumenta también unos 81. Mejor dicho, de unos 81, que corresponde a 125, a 97.5. Esto correspondería a 150. Siempre más o menos manteniendo esta proporción de 65%. Entonces, lo que se va a reabsorber es el 65% de la filtración glomerular. Si la filtración glomerular aumenta a 150, la reabsorción aumenta a 97 y se mantiene la proporción. Ahora bien, ¿qué fuerzas o cómo se da esta regulación? ¿No? Hay varios mecanismos que los vamos a ir describiendo, ¿no?, que regulan el equilibrio entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular. Ahora, hay que considerar que los solutos pueden regularse de manera independiente con respecto a otros solutos. Entrando a esto del equilibrio glomerular, ¿no?, y como mencionamos, este equilibrio se da para que la reabsorción corresponda en un 65% a la absorción de lo que se ha filtrado. ¿Qué fuerzas son las que van a intervenir en esta regulación? Uno son las fuerzas físicas, ¿no?, que se da en el líquido del capilar peritubular. Hasta ahora más o menos nos hemos ubicado en el túbulo y el epitelio y todo lo demás, pero ahora es necesario que entremos más adelante o más adentro, porque sí se ha absorbido, ha pasado al intersticio, pero esto, lo que se ha absorbido, tiene que pasar al capilar, ¿no? Y como estamos hablando de las nefronas yuxtaglomerulares, entonces hablamos de los vasos rectos. Ahora bien, como mencionamos, el grado de reabsorción de los capilares peritubulares está gobernado por las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. ¿De quién? Del capilar. Entonces tenemos presión coloidosmótica del capilar y la presión hidrostática capilar. Ahora bien, los cambios en la reabsorción capilar peritubular pueden a su vez influir sobre la presión hidrostática y coloidosmótica del intersticio. Entonces, nosotros sabemos que en un capilar, cuando hay intercambio, están las fuerzas que le corresponden o tiene el capilar y el intersticio, ¿no es cierto? Acá es igual, porque también estamos en el intersticio, ¿no? Entonces, los cambios que se den de reabsorción del capilar peritubular van a influir en las presiones tanto hidrostáticas como coloidosmóticas del intersticio. Y esto se va a transmitir finalmente a los túbulos renales. Muy bien. ¿Cuáles son los valores de estas fuerzas físicas, no? Claro, lo que estamos viendo es cómo lo que ha sido absorbido por el túbulo llega hasta el capilar peritubular, ¿no? Ahora bien, bueno, acá nos dicen, ¿no?, que a medida que el filtrado glomerular pasa a través de los tubos renales, más del 99% del agua y la mayoría de los solutos se reabsorben desde los túbulos hasta el intersticio renal, primero. Y en este caso se reabsorben 124 mililitros de líquido intersticial a los capilares peritubulares. Entonces, de todo lo que se filtró, pasó a los túbulos, se está absorbiendo, ¿no? Ahora bien, esto está pasando al intersticio. Primer punto. ¿Cuánto era el filtrado? 125 mililitros por minuto, pero la reabsorción es 124. La diferencia de 1, nada más, ¿no? Ahora bien, en estas fuerzas, ¿no?, comparando, ¿no?, hay una filtración glomerular de 125 y una reabsorción de 124.
Muy bien, ¿cuáles son estas fuerzas que van a hacer que se reabsorba a los capilares tubulares lo que sea que está en el túbulo, ¿no? Y que ha pasado al intersticio? Esta famosa ecuación que ya la conocemos, pero que esta vez lo estamos aplicando a los capilares peritubulares. La fuerza de reabsorción es igual a un coeficiente de absorción multiplicado por la reabsorción, por la fuerza de reabsorción neta. ¿Y cómo calculamos la fuerza de reabsorción neta? Aquellas fuerzas que favorecen que salga el líquido del capilar peritubular y aquellas fuerzas que hacen que regrese, ¿no? Entonces, como estamos hablando de reabsorción, entonces hay fuerzas que favorecen la reabsorción. ¿Y qué favorecen? ¿Esto qué cosa es? ¿No se ve? Ah, el puntero. Ya, estamos aquí. Tenemos las fuerzas de reabsorción neta. O sea, son fuerzas que van a hacer, fuerza que va a hacer que se absorba. Tenemos quien favorece. Tenemos aquí las que favorecen. ¿Qué es esto? Presión coloidosmótica capilar. Y se le suma esa fuerza del intersticio, ¿no es cierto? Y se le opone la presión hidrostática del capilar y la presión coloidosmótica del intersticio. Y aquí los tenemos, ¿no? Este es el capilar peritubular, el líquido intersticial, y aquí estamos. Dándole valores, ¿no? La presión hidrostática del capilar peritubular es de 13 milímetros de mercurio, ¿no? Eso hace que salga el líquido. ¿Qué se le opone a que salga el líquido? La presión hidrostática del intersticio, que es de 6. La diferencia es 7. Pero 7 para que salga o para que entre. Para que salga, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá la presión coloidosmótica del capilar, es de 32. Esta fuerza hace que entre, que salga. Que entre. ¿Quién se le opone? La presión coloidosmótica del intersticio, que es de 15. La diferencia es 17. 17 es lo que está haciendo que entre líquido, y menos 7 en este caso está haciendo que salga. ¿Cuánto es la diferencia? 10. Esa fuerza hace que entre o que salga hacia con respecto al capilar peritubular. Que entre. Entonces hay un flujo que va a entrar por esa fuerza neta que le hemos calculado de 10. Entonces eso permite que ingrese, sea absorbido del intersticio, digamos el ultrafiltrado, como que, lo que se absorbió, ¿no? Lo que se absorbió en la luz tubular. Pasó por aquí y se quedó aquí. Entonces va a ingresar por esta fuerza neta de reabsorción que estamos hablando, ¿no? Que es de 10 milímetros de mercurio. Es lo mismo, ¿no? Simplemente es un reordenamiento entre las fuerzas que hacen que salga y las que se absorba y las que salgan. Haciendo los cálculos es lo mismo y nos da el mismo resultado, es de 10 milímetros de mercurio. Muy bien, ¿cómo se regula o qué influyen sobre estas fuerzas físicas del capilar? Si tomamos en cuenta la presión hidrostática capilar, eso va a depender primero de la presión arterial. Pero claro, un momento, acá ustedes me van a decir, eso no es así nomás. Cuando la presión arterial sí va a aumentar la presión hidrostática del capilar. Porque acuérdense, el riñón puede trabajar en un amplio margen de presión arterial. Y puede estar ahí. ¿Y cuál es ese margen? Y puede estar subiendo la presión hasta 160, 65, y la presión hidrostática del capilar no se va a ver afectada. Y va a seguir funcionando normal. Pero si sube más allá de ese valor, ahí recién se va a ver afectada.
Pero en términos generales, si la presión arterial aumenta, va a aumentar la presión hidrostática del capilar. Pero considerando lo que hemos mencionado, ¿de qué más va a depender? De la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Se acuerdan de esa regulación? Pero esa regulación, ¿no? Tenemos la arteria aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Y está pasando ¿qué está pasando? ¿La sangre, el plasma, el suero? La sangre está pasando, ¿no? Si cerramos la arteria aferente, ¿qué pasa con la presión hidrostática del glomérulo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, listo. Si lo dejamos normal y cerramos la arteriola eferente, ¿qué pasa con la presión del capilar? Aumenta, ¿no? Listo. Pero claro, aumenta hasta un valor, nada más, pero aumenta, listo. Pero cerremos acá, el capilar peritubular está acá. ¿Qué pasa con la presión hidrostática del capilar? Aferente, glomérulo, eferente, capilar. Yo puedo cerrar cualquiera de las dos. ¿Qué va a pasar con él? Disminuye. Entonces, si cualquiera de las dos, sea la arteriola aferente, eferente, se cierran, lo que va a afectar es al filtrado. Pero al capilar peritubular va a disminuir su presión hidrostática. En cuanto a la presión coloidosmótica, claro, depende de la presión coloidosmótica plasmática sistémica. ¿Cuánto es la presión coloidosmótica plasmática sistémica? 32, como hemos mencionado acá. ¿Cuánto? Dígame si es mayor o menor a 38, nada más. Estamos hablando del resto del organismo. ¿Mayor o menor de 38? Es menor. ¿Pero por qué acá es mayor la presión coloidosmótica en el capilar peritubular? Claro, porque ha habido un aumento en la concentración de proteínas, las sustancias coloidosmóticas, y eso hace que tenga ese valor de 38, que no es el que tienen los otros capilares sistémicos, ¿no? Claro, pero también está influyendo sobre esta presión coloidosmótica, la presión coloidosmótica sistémica, y este otro, la fracción de filtración. ¿Qué cosa es la fracción de filtración? Es la relación que hay entre la filtración glomerular y el flujo sanguíneo que llegó. O sea, de todo el flujo sanguíneo que llega, por ser el glomérulo, solo una parte se filtró. Y tenemos la filtración glomerular. Y si hacemos la relación, tenemos la fracción de filtración. ¿No es cierto? Ahora, si la fracción de filtración aumenta, ¿qué pasa con la absorción? ¿Por qué? Porque acá dice eso. Y acuérdense, estamos en presión coloidosmótica. El glomérulo filtra 125 y la absorción es 124, o sea, depende de la filtración glomerular. A mayor filtración glomerular, mayor absorción. Claro, pero ¿por qué? Ya, sí, tienes razón, pero no me dice todavía el por qué. Debido a que se quita el plasma, pero quedan las proteínas. Claro, por lo mismo. Si hay mayor fracción de filtración, las proteínas se van a concentrar más. Y por eso aumenta la presión coloidosmótica. Entonces la reabsorción aumenta. Cambios en ¿cómo se llama esto? Coeficiente de filtración. Claro, el coeficiente de filtración es una medida de la permeabilidad que tienen los capilares tubulares, ¿no? Y depende también de su área, cuán grande es esa área, ¿no? Sí, se puede entrar por acá, esta pared es permeable, sí es permeable, pero
tiene solo una puertita. Podemos hacer la pared mucho más grande, pero seguimos teniendo solo una puertita, no va a aparecer. Pero si le ponemos otra y otra, ya la gente puede entrar con mayor facilidad, ¿no es cierto? Algo así es el coeficiente de filtración, ¿no? En este caso, el coeficiente de filtración, claro, se hace un cálculo entre la reabsorción y la presión de reabsorción. Se reabsorbe 124, la presión de reabsorción es 10, como hemos calculado, y entonces el valor del coeficiente de filtración es 12.4 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, ¿no? Pero es 124, ese es una constante. Listo, muy bien. Dicho de otra manera, los cambios hemodinámicos renales producen cambios en la reabsorción tubular. Listo, muy bien. Aquí, si hay un aumento de, ¿qué es esto? Presión hidrostática capilar. Si hay aumento de la presión hidrostática capilar, con la reabsorción, ¿qué pasa? Disminuye. Claro, porque lo está botando, ¿no? Ahora bien, ¿qué significa RA? Resistencia de la arteriola aferente. Si disminuye la resistencia de la arteriola aferente, la presión hidrostática del capilar aumenta o disminuye. Aumenta. ¿Por qué? Claro, está abriéndose la puerta, entonces entra más, ¿qué se llama? Más líquido. Si disminuye la resistencia de la arteriola eferente, ¿qué pasa con la presión hidrostática capilar? También disminuye. Hace un momento decía que si cerramos los dos, este va a disminuir, pero si los abrimos los dos, entonces va a pasar más líquido y aumenta la presión, ¿no? Y también si aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática capilar. En cuanto a la presión coloide-osmótica, si la presión coloide-osmótica aumenta, la presión o la reabsorción aumenta. ¿Qué cosa es esto? Presión coloide-osmótica de la arteriola aferente. No, eso no existe. Entonces debe ser otra cosa, ¿no? Es la presión coloide-osmótica del plasma sistémico. En buena cuenta es la presión osmótica del plasma, ¿no? General. Si ella aumenta, entonces de hecho la presión coloide-osmótica del capilar peritubular aumentará. Lógico, ¿no es cierto? Ahora, si la fracción de filtración aumenta, también va a aumentar la presión, va a aumentar la presión coloide-osmótica del capilar. ¿Por qué? Si aumenta la fracción de filtración, ya hace un momento me lo han dicho, solo que quiero que me lo repitan. Por más concentración, listo. Ahora, si el coeficiente de filtración del capilar peritubular aumenta, es como que se abren las puertas, ¿no? Aumenta la reabsorción. Listo. Muy bien, hasta ahí estamos en el lado capilar, pero resulta que la presión hidrostática osmótica también va a jugar o va a hacerse presente en el intersticio. Entonces, esas fuerzas físicas de los capilares tubulares influyen en la reabsorción tubular al cambiar las fuerzas físicas del intersticio. Claro, ¿de dónde está sacando el líquido que está absorbiendo el capilar peritubular? Del intersticio, ¿no? Entonces, lo que haga el capilar, el intersticio lo va a comprometer. Un descenso de las fuerzas de reabsorción capilar peritubular, sea por un aumento de la presión hidrostática del capilar o un descenso de la presión coloide-osmótica del capilar, reducen la captación de solutos desde el intersticio y se reduce la reabsorción. ¿La captan? ¿Sí? Listo, muy bien. Estamos aquí. Esto es lo normal. Acá se llama la presión hidrostática del capilar, la presión coloide-osmótica, ¿no? Ya hemos mencionado y todo lo demás. Y la fuerza de reabsorción neta. Listo. Entonces, ¿qué hace eso? Si aquí el líquido que ha sido absorbido llega al intersticio, esta fuerza de reabsorción neta va a hacer que ingrese al capilar.
Y entonces eso va a hacer que lo que esté viniendo siga avanzando. Entonces, claro, las fuerzas del capilar peritubular físicas hacen que el intersticio cambie sus fuerzas, pero eso favorece la absorción. Listo. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si la presión hidrostática capilar aumenta o la presión coloidosmótica disminuye? Esa fuerza neta de reabsorción disminuye. Y entonces ya no entra el líquido con facilidad. ¿Y dónde se acumula? El intersticio. Y como aumentan acá las fuerzas, lo que debe absorberse le es más difícil. Ya no entra. Entonces, finalmente, lo que el capilar está pasando en el capilar peritubular, ¿no? La reabsorción que está sucediendo en el capilar peritubular afecta a la absorción del túbulo. Ahora, si aumenta, digamos, si esa fuerza neta disminuye, por lo que estamos mencionando, ¿qué va a suceder? Una cantidad proporcionalmente un líquido va a regresarse. Va a haber un flujo de salida. Y esto va a ser uno de los factores que nos explica la diuresis y natriuresis por presión. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Si es su compañero que fue a dejar su muestra, déjelo pasar. Ya, dice, las fuerzas que aumentan la reabsorción capilar peritubular también aumentan la reabsorción de los túbulos renales, lo que estuvimos señalando. Por el contrario, los cambios hemodinámicos que inhiben la reabsorción capilar peritubular también inhiben la reabsorción de agua y solutos. ¿Y cuál es el soluto que más nos interesa? El sodio. Ahora, con respecto a la presión arterial, ¿no? Hay que volverla a revisar. Sobre la reabsorción peritubular. Inicialmente, el autor que estamos tomando en cuenta nos decía que hay 3 efectos que promueven la diuresis y natriuresis por aumento de la presión arterial. Claro, olvidándonos de todas las particulares que hemos dicho. Si la presión arterial aumenta, ¿qué pasa con el flujo a cualquier tejido? Si la presión arterial aumenta, ¿qué pasa con el flujo a cualquier tejido? Aumenta, ¿no es cierto? Y la presión hidrostática también aumenta y todo lo demás. Listo. Entonces, bajo ese principio, ¿no? Se revisa también lo de los capilares tubulares y todo lo demás. Entonces, si hay un aumento en la presión arterial, entonces, ¿qué significa? Va a haber 3 condiciones que la pueden causar. 1, aumentos mayores de la presión arterial generan un pequeño aumento del flujo sanguíneo renal y, por lo tanto, un aumento del flujo de la filtración glomerular. Veamos. Este efecto surge si es mayor a 160 milímetros de mercurio. Pero sí, pero no. Claro, ese efecto es claro cuando es mayor a 160. Porque a menor de 160, entre 75, sí se va a regular bastante bien el riñón y va a cumplir su función. ¿Se acuerdan cuál es el mecanismo que le permite al riñón tener un flujo al glomérulo prácticamente constante, a pesar que la presión arterial varíe desde 75 a 160 milímetros de mercurio? ¿Cuál es? Y no necesita nada el riñón para hacer esa regulación, más que él mismo, digamos. Si la presión arterial aumenta, el flujo de entrada va a aumentar. ¿Qué pasa con la arteriola aferente? Primero hace distensión porque lo están llenando, pero por reflejo hace vasoconstricción y cierra. No cierra, ¿no? Hace reflejo miógeno de autorregulación. Y eso hace que cierre y por lo tanto allá no entre mucho más sangre al glomérulo. Y el glomérulo se mantiene en sus presiones y fuerzas que hemos mencionado. ¿De acuerdo? Entonces,
Nos dice, a mayores aumentos de la presión arterial generan pequeños aumentos sobre el flujo sanguíneo renal. ¿Esto qué significa? Ya, estamos, digamos, más de 160 y todo lo demás. Esto va a hacer que aumente la presión del filtrado. ¿Sí? Claro. No. Parémonos. Hace que aumente la presión hidrostática. Glomérulo y luego nos vamos al túbulo. En el túbulo, ¿qué aumenta? La presión hidrostática capilar. Listo. Muy bien. Entonces, eso hace que desde el capilar se bote líquido, agua. Nos vamos aquí. Aquí. Como este aumentó, ¿no? La presión capilar, y claro, acá lo hemos puesto que disminuye la fuerza de reabsorción, pero también lo podemos interpretar como que bota el líquido. Y si bota el líquido, disminuye esta fuerza y el líquido se regresa. Y este líquido queda aquí. Y esto va a ser eliminado. Diuresis por presión. A eso se le llama diuresis por presión. Luego, el aumento de la presión. ¿Qué presión? Claro, la presión arterial aumenta la presión hidrostática capilar, lo que aumenta la presión hidrostática también del intersticio, lo que estamos mencionando acá, ¿no? Ahora, otro de los efectos que tiene, si la presión arterial está alta, al glomérulo le está llegando líquido, está filtrando líquido y por los túbulos está yendo, y los túbulos, ¿qué dice? Estamos bien de líquido y sodio. Claro, el aparato yuxtaglomerular está captando buen volumen, solutos y todo. ¿Y qué cosa hace? Inhiben la secreción de la angiotensina 2. Porque la angiotensina 2 se secreta cuando baja. Baja el volumen, baja el sodio, ahí sale la angiotensina. Pero como en este caso está llegando buen líquido, inclusive por el aumento, la diuresis por presión, la angiotensina se detiene. No hay angiotensina. No, ese es el otro efecto. Ahora bien, me olvidé de comentar. Y con el aumento de la presión aumenta. Si la presión arterial aumenta, aumenta la presión hidrostática capilar. Y eso aumenta la presión hidrostática del intersticio. Es toda una cadena. Y eso va a dar lugar a una mayor retrodifusión del agua y el sodio. Aquí ya solo estábamos hablando del agua, pero aquí empezamos ya con el sodio. Esto es natriuresis y diuresis por presión. Bueno, se reduce la secreción de angiotensina 2. Y si hay reducción de angiotensina 2, ¿qué pasa con el sodio? ¿Se reabsorbe? No se reabsorbe. No se reabsorbe. El sodio se va. Otra razón por la cual el sodio se está yendo. Mayor natriuresis. Y un cuarto punto que se menciona es que como hay, digamos, no hay angiotensina, ¿no? Y hay líquido sodio en el túbulo, porque eso está sucediendo, el sodio líquido está en cantidad, ¿no? Las proteínas que transportan el sodio hacia adentro y que jalan otras sustancias disminuyen. Algo así como para que se vaya el sodio, porque hay mucho sodio. Y entonces lo que sucede es que las proteínas se internalizan de la membrana apical y esto reduce la absorción del sodio. ¿Y qué pasa con el sodio? Se va. Y por otro lado, parece que esta reducción de la absorción del sodio se debe, uno, a la disminución de la angiotensina, pero también disminución de otras señales como autocoides y paracrinas. No está bien, ¿no? Pero al final es esto. Miren, tenemos varias razones por las cuales el sodio se está yendo. Y se está yendo por un aumento de la presión arterial. Por eso se le llama diuresis por presión. Ahora bien, bueno, esto es lo que el resumen, ¿no? Tanto la diuresis y natriuresis por presión, ¿no?, se debe al efecto de la presión arterial sobre la diuresis. Incrementos pequeños de la presión arterial provocan un aumento en la excreción urinaria de sodio y agua, conocido como natriuresis y diuresis, ¿no?
Ahora bien, dice, mira, los mecanismos por los cuales el aumento de la presión arterial aumenta la excreción urinaria. Uno, aumento de la presión arterial, como ya hemos mencionado. La presión, si aumenta la presión arterial, aumenta la presión hidrostática capilar, disminuye la reabsorción peritubular, aumenta la retrodifusión, o sea, el que se regresaba del sodio a la luz tubular, disminuye la reabsorción de sodio y el agua aumentando la diuresis. Este es el resumen, ¿no? El aumento de la presión arterial disminuye la formación de angiotensina 2 que hemos mencionado, y esto también disminuye la absorción de sodio en los túbulos renales. Listo. Muy bien. ¿Qué otros elementos, factores influyen sobre la reabsorción y finalmente en la diuresis? Está la aldosterona, que ya la conocemos. Está también la angiotensina 2, ¿no? En cuanto a la aldosterona, claro, se secreta por la corteza adrenal, ¿no? Actúa sobre los receptores de mineralocorticoides en las células principales. ¿Se acuerdan de las células principales? Sí, listo, ahí actúan, ¿no? ¿Y eso qué cosa hace? Aumenta la reabsorción de sodio desde el túbulo y la secreción de potasio. Claro, la secreción del potasio lo va a hacer, que se llama por medio de la bomba ATP-ASA. En la ausencia de la aldosterona se produce pérdida de sodio y acumulación de potasio en ausencia. Pero ¿cuál es el principal estímulo de la secreción de aldosterona? El potasio, la hiperpotasemia, ¿no? El exceso de secreción genera retención de sodio, ¿no? De la aldosterona, y depleción del potasio. Claro, está recuperando el sodio, pero el potasio se va. En cuanto a la angiotensina 2, es la más potente para retener el sodio, ¿no? Miren, y no había así tanto la aldosterona. Noticia. Miren, dice la angiotensina 2, hormona más potente para retención de sodio en el organismo. Aumenta la reabsorción de sodio y agua por medio de 3 efectos. Estimula la secreción de la aldosterona, ¿ya? Contrae las arteriolas eferentes, reduciendo la presión hidrostática y reduciendo la presión hidrostática y reduce el flujo sanguíneo renal. Claro, y el informe que va a recibir el aparato extraglomerular, ¿qué cosa es? Bajo volumen, bajo sodio, y va a sacar todo el rollo, ¿no? La renina y todo lo demás. Estimula la reabsorción de sodio en la mayoría de los segmentos tubulares. La aldosterona solo trabaja ¿a qué altura? Corticales, allí trabaja. Pero la angiotensina estimula prácticamente en la mayoría de los segmentos. La pregunta, ¿por qué? Creo que la respuesta más adelante. ¿Conocen esta cosa? El péptido natriurético auricular. ¿Cuándo se produce, cuál es el efecto del péptido natriurético auricular? El efecto, no la causa. Claro, se puede preguntar de dos maneras. ¿Qué causa el aumento del péptido natriurético auricular? Es una pregunta. La otra es, ¿cuál es el efecto del péptido natriurético auricular? ¿Me puede repetir? Claro. Ahora sí pregunto, ¿por qué aumenta el péptido natriurético auricular? Por aumento de la volemia. ¿Y eso hace qué? Eso hace que si hay aumento de volemia, llegue a la aurícula. Y la aurícula se distiende. Y entonces hace que ella produzca el péptido natriurético auricular. Es un sistema de baja presión, a diferencia de los cuerpos carotídeos que son de alta presión. Él es de baja presión. Entonces,
está recibiendo demasiado agua, entonces ordena, váyase el agua, y como el sodio es amigo del agua, y si se va el sodio, el agua también se va a ir, váyase también el sodio, ¿no? Y por eso hace de que disminuya la reabsorción de sodio y agua. Esto, claro, la producción en las células de la aurícula cardíaca por expansión del plasma, ¿no? Se libera el péptido natriurético, ¿no? En concentraciones, porque se eleva, inhibe la reabsorción de agua y de sodio y agua, ¿no? Esto en los túbulos renales colectores, allí, prácticamente al final, ¿no? Ahora, el péptido natriurético inhibe también la secreción de renina, por lo tanto disminuye la formación de angiotensina 2 y reduce la reabsorción del túbulo renal. Listo, entonces eso se favorece que se elimine, ¿no? Bueno, acá tenemos el resumen de lo que hemos hablado, ¿no? La aldosterona, ¿dónde actúa? Túbulo y conductos colectores. El efecto ya lo conocemos. La angiotensina 2, miren, la angiotensina 2 actúa en el túbulo proximal. Allí actúa principalmente, ¿no? También en el asa ascendente gruesa de Henle, en el túbulo distal y túbulos también colectores. Miren, sí tiene. Reabsorbe cloruro de sodio, agua y secreta potasio. La hormona antidiurética, que también ya la conocemos, túbulo distal, túbulos o conductos colectores. Reabsorción de agua. ¿Qué más permite que la hormona antidiurética se absorba? Urea. Y si no hiciera eso, la médula pierde su osmolaridad. Claro, pero perdería eso. ¿Por qué? Porque estaría entrando solo agua y la diluiría. Pero para evitar eso, jala también a la urea y mantiene la presión cloiosmótica en la médula interna del riñón, ¿no? El péptido natriurético auricular que hemos mencionado. Bueno, no hemos hablado de la hormona paratiroidea y todo lo demás, porque eso ya es para hablar del manejo de ciertos electrolitos. Miren, con todo lo que hemos dicho, no hemos descrito de manera individual, pero ya ustedes saben cómo se maneja el sodio, cómo se maneja el potasio y aún el cloro. Claro, la pregunta es manejo del sodio por parte de los túbulos. Entonces, es hacer lo mismo, pero ya solo tomando en cuenta el sodio, ¿no? Pero nos falta algunos. Por ejemplo, no hemos hablado del bicarbonato, también ya sabemos cómo se maneja el bicarbonato. Nos falta el calcio, que sí es importante, pero eso lo vamos a hacer, creo, en la siguiente parte. ¿Qué más nos faltaría? El calcio, el fósforo, ¿qué más? La urea también ya la hemos hecho, el nitrógeno, conocido como el boom, eso nos falta, ¿no? Lo haremos en metabolismo, lo haremos. Listo, muy bien. Unas cuantas cositas con el sistema renina-angiotensina, ¿no? Claro, hemos hablado bastante de ello. ¿Quién secreta la renina? Las células juxtaglomerulares. Listo. Pero las células juxtaglomerulares están bajo control como que de dos grupos de hormonas o señales químicas, ¿no? Porque tiene dos tipos de receptores. Receptor inhibitorios, uno que trabaja con el PLC, ¿qué cosa es? Proteína quinasa C. Claro, que trabaja con el este inositol trifosfato, el diacilglicerol, ¿se deriva de qué? Los dos. Ya, eso nos dice acá. Ya, pero a través del inositol trifosfato, que es su segundo mensajero. Y también a través del GMP cíclico, ¿no? Listo. Estos dos son inhibidores para la renina. ¿Y quiénes activan esto? Por ejemplo, este receptor inhibitorio que trabaja con fosfolípido C es la angiotensina 2, la vasopresina y la endoteliana 1. El receptor inhibitorio que está ligado al GMP cíclico tiene como ligando al óxido nítrico
y al péptido natriurético auricular. Pero hay otro receptor que es más bien estimulante. ¿Y quién lo estimula? El sistema simpático. La disminución de la distensión de los varoreceptores yuxtaglomerulares, la acción mediadora locales de prostaglandina E2, prostaciclina, histaminas, dopamina. Usualmente nos estamos refiriendo solo a esto. Sí, nada más, ¿no? Cuando hemos hablado de que disminuye el sodio, el volumen, se secreta renina, estamos hablando de esto. Pero debemos recordar que existen otros dos mecanismos que más bien lo inhiben. Y bueno, esta parte también ya la conocemos, ¿no? Todo este rollo. Ya lo conocemos. Sale la renina actúa sobre el angiotensinógeno. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? Hígado. Lo convierte en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. ¿Dónde se produce eso? Pulmones, ¿no? Y ya sale angiotensina 2. Y hay varios receptores, pero sobre todo va a actuar sobre los receptores de angiotensina tipo 1 y tipo 2. Pero miren, hay varios tipos de receptores, ¿no? Pero nos vamos a centrar o vamos a interesarnos en estos dos. Tienen los receptores tipo 1, que si se activan hace vasoconstricción, estimulación simpática, liberación de aldosterona, liberación de hormona antidiurética, hipertrofia tanto de los vasos de resistencia como del corazón, porque aumenta proliferación, hace fibrosis, ¿no? Y aumenta el estrés oxidativo. Cuando hemos estado hablando, generalmente hemos estado hablando solo de esto, nada más. Pero resulta que la angiotensina 2 puede actuar por el receptor tipo 2, pero que hace todo lo contrario: vasodilatación, liberación de óxido nítrico, evita la hipertrofia, evita el efecto proliferativo, tampoco permite que haya mayor fibrosis, es antitrombótico y disminuye las arritmias todavía. En buena cuenta deprime. Pero hay condiciones en las cuales ellos van a aumentar. Cuando, por ejemplo, se da un inhibidor de la ECA, ¿qué es lo que sucede? Por alguna razón va a favorecer que este receptor actúe y no este. Y entonces se tienen los beneficios de esos inhibidores, ¿no? Que son antihipertensivos. No nos metamos con estos otros más porque son más complicados. Ya, tenemos angiotensina 2. De la angiotensina 2 vamos a tener que recordar 3 efectos que no nos tener en cuenta. Aumenta la resistencia periférica. ¿Y por qué? Porque hace vasoconstricción directa de los vasos de resistencia. ¿Cuáles son los vasos de resistencia? No, ya estamos hablando de todo el sistema. Arterias de pequeño calibre y arterioles. Esos son los vasos de resistencia. Porque a las de mediano arterias de mediano calibre, gran calibre, prácticamente no hacen resistencia. Son las de pequeño calibre y las arteriolas. Esos son los que hacen la resistencia. Y a ese nivel hace vasoconstricción. Aumento de la actividad noradrenérgica, ¿no? Por varios pasos. Incremento de la liberación de norepinefrina, disminución de la recaptación de la norepinefrina, incremento de la captación de la respuesta vascular. Eso también induce un aumento de la actividad simpática con la liberación de catecolaminas. Resultado, claro, hay una respuesta presora rápida, ¿no? Pero no tan rápido como la que la hace el sistema simpático. El sistema simpático mucho más rápido es, ¿no? Entonces, cuando hay una baja de presión, el sistema simpático rápido hace vasoconstricción. Este sistema también lo hace rápido porque está comparado con otros efectos, pero la diferencia es un poco más lenta, pero sostenida. Lo mantiene, mientras que el sistema simpático actúa, eleva y si ya está bien, baja y la presión puede volverse a subir inclusive. Pero bueno, van a estar jugando, ¿no? Pero en este caso hay efecto de la angiotensina, hay vasoconstricción y se mantiene de manera sostenida. ¿Y eso qué hace? De que aumente la resistencia, aumente la presión. Y no solo eso, como es un poco sostenida, va a hacer que las células
de las arteriolas de resistencia, arterias de resistencia que hemos mencionado se hipertrofian, se vuelvan más gruesas y más rígidas. Y ese es un problema. Al comienzo como que soluciona el problema, pero si eso se mantiene, más bien se va a convertir en un problema más grave. En cuanto a la función renal también, ¿cuál es el resultado? Creo que es efecto de la reabsorción de sodio, que también lo hemos comentado todo. Si aumenta sodio, va a aumentar el volumen y eso aumenta la presión. Es una respuesta presora más bien más lenta, porque se demora en reabsorber sodio y todo lo demás. Y finalmente tenemos a nivel del corazón. A nivel cardíaco va a ser lo mismo, lo va a estimular al corazón, ¿no? Pero como es sostenido, entonces va a hacer que el corazón se hipertrofie. Si no se corrige a tiempo eso, entramos a una hipertrofia cardíaca. Y si la hipertrofia cardíaca es grande, ¿qué sucede? Claro, la pared empieza a ingresar, al comienzo es efectiva mecánicamente para impulsar la sangre, porque ahora lo está causando que se libere la angiotensina 2. No se está causando, pero como está engrosándose, el interior empieza a ser más pequeño. Y entonces la cantidad que puede expulsar ese corazón hipertrófico, el gasto cardíaco, disminuye. Y eso es hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca. Ese es el problema de la angiotensina 2 si la dejamos actuar. Si no se corrigen las causas que están causando que se elimine la angiotensina 2. Porque, ojo, solo estamos diciendo de que la angiotensina 2 va a aumentar porque la renina aumentó. Y la renina aumentó, ¿por qué? Porque el sodio o el volumen disminuyó, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando todavía porque disminuyó el sodio, porque disminuyó el agua. Eso no hemos dicho. Eso ya le corresponde a la fisiopatología. Solamente estamos dando la última explicación. ¿Listo? Ya, miren, esto es todo lo que hace la angiotensina 2. Claro, esto parece una avalancha, pero no es tanto. Angiotensina 2 aumenta, estimula el sistema nervioso simpático que hemos dicho, ¿no? Eso aumenta, bueno, al sistema nervioso central y esto aumenta la actividad del sistema simpático. Aumentando la actividad del sistema simpático, aumenta la frecuencia cardíaca. Por otro lado, ¿qué tenemos? Que la actividad del sistema nervioso simpático aumenta la fuerza de contracción. Si aumenta fuerza de contracción y aumenta frecuencia cardíaca, ¿qué aumenta? Gasto cardíaco. Y si aumenta gasto cardíaco, aumenta presión. Y miren, la angiotensina 2 puede hacer el efecto directo sobre la contracción cardíaca, ¿no? Y tenemos el mismo efecto. Tenemos por acá, aumenta la secreción de noradrenalina, sí. Eso aumenta la actividad del sistema simpático, sí. Aumenta los receptores adrenérgicos, aumentan, que controlan la musculatura lisa vascular periférica. Entonces aumenta la resistencia periférica total. Y eso hace que aumente la presión. Eso nos explica entonces por qué la angiotensina 2 aumenta la presión arterial, con todo ya lo que hemos mencionado. ¿Qué más tenemos acá? Claro, acá está la angiotensina 2, actúa a través de los receptores tipo 2, aumenta la contracción del músculo vascular periférico y aumenta la resistencia, ¿no? En caso de la angiotensina 2 aumenta la hipertensión vascular, que aumenta también la resistencia. Listo, ¿no? Esto ya lo sabemos, no hay nada que decir. Acá también tenemos, la angiotensina 2 aumenta la liberación de aldosterona, aumenta la reabsorción de sodio. La angiotensina 2 también puede hacer eso, pero lo hace en mucha menor medida que la aldosterona. Y ambos aumentan, ¿qué? La eliminación de sodio y cloro. Y si disminuye la eliminación de cloro, disminuye la eliminación de sodio y cloro, disminuye. Y si disminuye la eliminación del cloro, eso va a ser retenido y el líquido extracelular aumenta. Entonces, ahora, hay vasoconstricción renal, es lo que ya el efecto de la angiotensina. Disminuye el flujo plasmático renal, disminuye la filtración glomerular,
Esto hace que se disminuya ¿qué? ¿Esto qué vendría a ser? Que disminuye la cantidad de sodio en los túbulos. Y eso disminuye la eliminación del sodio. Y si disminuye la eliminación del sodio, el sodio se queda. Aumenta el líquido extracelular. En la arteriola eferente, ¿no? Su efecto que tiene sobre... miren, si disminuye el flujo plasmático renal y la filtración glomerular, aumenta la fracción de filtración. Listo, entonces ahora tenemos la vasoconstricción renal, tiene un efecto sobre la constricción de la arteriola eferente. Muy bien, esto también va a hacer que aumente la fracción de filtración, hace un momento lo mencionábamos, ¿no? Entonces, esta contracción más el aumento de la fracción de filtración hace que la presión del capilar peritubular disminuya, la presión coloidosmótica aumente. Eso significa mayor reabsorción de sodio en el lado inclusive proximal. Eso hace que el volumen de la orina disminuya la eliminación de agua y el agua total corporal aumente. Acá la estimulación del sistema simpático va a estimular la sed y bueno, como tenemos sed, vamos a tomar agua, aumenta el volumen total corporal, ¿no? La reabsorción intestinal, la angiotensina 2 y aún también la aldosterona, sobre todo la aldosterona, actúa en las glándulas sudoríparas para hacer lo mismo, reabsorber sodio y agua. El sudor es saladito, ¿no es cierto? Nunca han probado. Ya. Si se perdiera todo el sodio de todas las glándulas sudoríparas, estamos muertos. Se nos va el agua y caemos. Entonces, la aldosterona también tiene efectos en los túbulos de las glándulas sudoríparas para reabsorber el sodio. Y entonces el agua también será reabsorbida. Bueno, esto sería lo mismo, pero de una manera más, digamos, más directa. Ya, todo lo que hemos dicho se reduce con esto. Esta es la de la angiotensina 2. La angiotensina 2 estimula la secreción de aldosterona y aumenta la reabsorción de aldosterona. Hace vasoconstricción de la arteriola eferente, entonces aumenta la reabsorción tubular neta, aumenta la filtración, por lo tanto la fracción de filtración, aumenta la presión coloidosmótica capilar, aumenta la reabsorción de sodio. Listo, es todo el rollo. No hay más. Bueno, el péptido natural ya lo hemos hecho. Y el sistema simpático, solamente para mencionarlo. La activación del sistema nervioso simpático reduce la excreción de agua y sodio al contraer las arteriolas renales, lo que reduce el filtrado glomerular. Por otro lado, el sistema simpático aumenta la liberación de renina y la formación de angiotensina 2, ¿no? Aumenta entonces la reabsorción tubular y reduce la excreción de sodio. Ahora bien, niveles bajos de activación simpática, ¿qué es lo que causa? Mayor excreción de sodio y agua por aumento de la reabsorción. ¿De qué? Del sodio por el túbulo proximal, la rama ascendente gruesa de la segmental y quizá en partes más distales del túbulo. Esto a través de receptores alfa-adrenérgicos, células epiteliales tubulares renales externas. Conclusión, ¿qué hace el sistema nervioso con la acción de la reabsorción tubular? ¿La aumenta o la disminuye? De la reabsorción tubular, ¿la aumenta o la disminuye? Aumenta la reabsorción tubular. Y es lógico, porque si aumenta la reabsorción tubular, aumentamos la absorción de agua de sodio, y eso aumenta volumen. ¿Y por qué hace eso el sistema simpático? Porque a él informaron que la presión bajó, ¿no? Y por eso él reaccionó de esa manera. Listo, muy bien. Hasta aquí llegamos, porque esto ya lo hicimos ya en la clase anterior. Muy bien, hasta aquí es el tema. ¿Preguntas? No hay preguntas. Yo no sé si eso es bueno o eso es malo.
es suficiente y la presión eleva. ¿Eso no te lo podría explicar? ¿A qué se debe el aumento de la presión arterial? Bien, si damos cuenta, si la presión arterial disminuyó por falta de volumen, ¿cuál de todos estos sistemas va a actuar primerito? El simpático. Rápido va a actuar, porque bajo la presión los receptores carotídeos detectaron eso, se estimulan, hacen la descarga, reflejo, paro receptor. Listo. ¿Sí? Pero resulta que eso no lo puede sostener el simpático mucho tiempo. ¿Por qué? Porque él no puede retener ni jalar agua ni sodio, a pesar que tiene influencia por lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿pero quién lo puede hacer eso? El riñón. Y el riñón lo puede hacer liberando, finalmente induciendo que haya angiotensina 2 y aldosterona. Y no solo eso, el sistema simpático va a informarse al hipotálamo. ¿Y qué libera el hipotálamo? Hormona antidiurética, ¿no es cierto? Y todos esos van a trabajar en el riñón. ¿Para qué? Para que el riñón reabsorba sodio y agua. El simpático no puede hacer eso. Listo. Pero aún va más todavía el cuento. Ni el sistema simpático ni el riñón fabrican agua ni sodio. ¿Cómo los podemos obtener? Ingesta. La solución final a eso es tomar agua y tomar líquidos. Una deshidratación, por ejemplo. Claro, se está haciendo estos reflejos, todo. Pero si no le damos agua y electrolitos, no se soluciona el problema. ¿Se dan cuenta? Por eso la causa en que esté sucediendo una baja de la presión arterial, que puede ser una baja perfusión tisular, donde el riñón también se ve comprometido, por ejemplo, en un shock. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que no le está llegando al tejido sangre, a pesar que el corazón puede que esté trabajando bien. El gasto cardíaco puede estar bien, pero la perfusión está baja. El riñón detecta eso y entonces desencadena todos estos mecanismos. ¿Listo? Aumenta la presión y todo lo demás. ¿Y qué más? Tiene la angiotensina 2, también tiene un efecto procoagulante. Empieza a activar la coagulación. Y entonces ya es un descalabro total. Porque si hay coagulación va a empezar a tapar capilares. Y el tejido que está sufriendo, peor. Entonces, por eso, el shock es no es que esté fallando el corazón, también hay shock cardiogénico, pero en realidad el shock es una baja o insuficiente perfusión tisular, aunque aunque el corazón esté trabajando bien. Esa es la falla. ¿Ya? Entonces, si no hay líquido que les está llegando a los tejidos sufren. Y imagínense el riñón cómo está. Y si eso sufre, eso también puede sufrir los órganos delicados, cerebro, corazón y todos ellos. ¿Se da cuenta, no? Por eso es. Entonces, como les mencionaba, ¿qué es lo que está causando que este sistema se active? El sistema renina-angiotensina, todo eso. Allí es donde ya entramos a hablar de manera específica, ¿no? Puede ser, la primera causa que tenemos en shock es infecciosas. ¿Y por qué? Porque se libera citoquinas proinflamatorias. Y eso es sobre todo el factor de necrosis tumoral, ¿no? Ese es el problema con él. Entonces, en un shock hay un tiempo en que podemos actuar y controlar, pero si se pasa ya a daño a los tejidos, ya no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ya es cuestión solo de tiempo. Entonces, cuando recién se entra con lo que se llama falla orgánica, y ahí están todos estos mecanismos, allí sí puede intervenir uno, no corregir y todo lo demás. Pero ya si entra a shock, y shock casi en la última parte, ya no se puede hacer nada. Es por todo este sistema que ya se activa, ¿no? Ya, pero estamos en la parte buena, que es la fisiología. Y todos jóvenes. Entonces,
Nos vemos en las prácticas. ¿Listo? Muy bien.